Bueno, ahí estamos, ya estamos grabando. Entonces, muy buenos días para todos de nuevo, jóvenes. Qué gusto saludarlos. El día de hoy vamos a tener nuestras clases número 3 y 4 de nuestro curso de estudios socioeconómicos o ciencias sociales y formación ciudadana. Estamos, entonces, la semana pasada nosotros veíamos temas acerca de nuestra clase de filosofía, ¿verdad? Sin embargo, pues el día de hoy nos corresponden clases acerca de estudios sociales y formación ciudadana. Los temas del día de hoy pues son bastante interesantes, son los temas pues que yo considero de gran importancia para cada uno de ustedes. Nuestras clases o nuestra clase del día de hoy se va a dividir en dos partes. La clase número 3, que nos vamos a enfocar en lo que son los problemas sociales, especialmente los problemas sociales que tenemos en Guatemala. No nos interesan problemas que no sean de Guatemala, ¿verdad? Porque al final pues lo más importante para nosotros va a ser resolver la problemática social que tengamos dentro de nuestra cultura, ¿verdad? No nos interesa resolver la de alguien más, sino que primero lo nuestro, ¿verdad? Y después lo de otras personas. Entonces, esa es la primera parte y la segunda parte que vamos a hablar acerca de algunas características de nuestra sociedad bastante interesantes, las cuales vamos a estar detallando y por favor esas sí hay algunas cuestiones que son de memoria, así es de que pongamos bastante atención. ¿Estamos? Si ven ustedes ahí la pantalla donde dice problemas sociales, ¿verdad? Sí, Muy Sí, bien, profe. perfecto. Entonces, como ya decíamos, pues el día de hoy nuestra clase se va a centrar en este tema, problemas sociales. Para iniciar, pues tenemos que definir por qué hay problemas sociales, ¿verdad? Toda la vida creo que hemos tenido problemas dentro de nuestra sociedad y siempre los vamos a seguir teniendo. Múltiples causas, ¿verdad? Múltiples causas, por ejemplo, la corrupción es una de las principales causas por las cuales nosotros tenemos problemas dentro de nuestra sociedad, problemas como los que vemos ahí en la imagen, ¿verdad? Pobreza, desnutrición, desempleo, contaminación, falta de desarrollo, una situación precaria en salud, en seguridad, en vivienda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero principalmente la corrupción es uno de los principales actos que, que es responsable de tantos de esos problemas sociales, ¿verdad? Como decimos, no es la única causa y no es por dejarles toda la responsabilidad a gobierno, a la corrupción, pero sí, lastimosamente, pues tiene mucho peso dentro del desarrollo de la problemática social. Por eso decimos desde un inicio, es multicausal, tiene muchas causas, ¿verdad? Múltiples causas. En segundo lugar, pues los gobiernos corruptos, la violación de los derechos humanos. Como les decía, lastimosamente a mí me hubiera gustado, lastimosamente pues no pudimos ver parte de la historia de Guatemala porque no era parte del currículum para ustedes, pero me hubiera gustado mucho explicarles cómo ha sido la historia de Guatemala, especialmente en el siglo XX, donde se dieron muchos atropellos hacia los derechos humanos de los guatemaltecos, ¿verdad? Lastimosamente pues no tuvimos la oportunidad de verlo. Sin embargo, todos hemos escuchado a través de la historia que Guatemala ha pasado a través de múltiples tipos de gobiernos, ha tenido dictadores, ha tenido demócratas, ha tenido diferentes formas de gobierno y sin embargo, pues Guatemala ha pasado por momentos buenos, pero lastimosamente desde el año de 1954, 1955 hasta la fecha, Guatemala ha pasado por muchos gobiernos que lastimosamente pues han sido corruptos, han tenido malversación de fondos, corrupciones y otras cuestiones que definitivamente no ayudan a que se resuelva esta problemática social. Cuando no hay respeto por la ley, pues también, ¿verdad? Se generan estos problemas sociales. Si ustedes se recuerdan, en el curso de filosofía hablábamos que los principios y valores, la moral y la ética no es lo mismo. Decíamos, principios se le llaman principios porque precisamente es desde los inicios de nuestra casa que nosotros traemos o nos inculcan algunas características de comportamiento y por eso se le llaman principios, características para que nosotros nos podamos desarrollar plenamente dentro de una sociedad, ¿verdad? Entonces, eh, cuando estos principios no están bien fundamentados, lastimosamente no podemos tener un buen desenvolvimiento dentro de la sociedad y es por eso que aquel famoso lema que nos dice que la familia es la base de la sociedad, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, pues es vigente porque definitivamente, ¿verdad? Si no hay una buena base en la familia, no hay una buena sociedad. Y eso es lo que pasa muchas veces dentro de nuestra sociedad también, ¿verdad? Que
Lastimosamente, pues no hubo nadie que pusiera principios, no hubo una persona que pusiera un alto en algún momento determinado, ¿verdad? Todo lo veían como un chiste, una broma, que el niño hacía esto, que hacía lo otro. Sin embargo, pues hay puntos en los cuales donde es necesario también poner un alto y desde ese momento, pues empezar a inculcar principios, ¿verdad? Bueno, un estado fallido en su organización. Como ya les decía, más adelante vamos a ver este tipo de organización del estado de Guatemala, pero ya les explicaba yo un poco, ¿verdad?, acerca de ese tema. Les decía, Guatemala tiene un tipo de gobierno que se le llama república, y por su característica de república quiere decir que tiene un organismo ejecutivo, un legislativo y un judicial, ¿verdad? Entonces, en esos tres poderes del estado se reparte el poder. ¿Eso qué quiere decir? Que ninguno tiene el poder absoluto. El poder está repartido en tres líneas precisamente para que nadie tenga el poder absoluto y el hecho de hacer gobierno sea equitativo. Eso quiere decir que se repartan las responsabilidades entre todos. Pero ¿qué sucede cuando tenemos un Estado fallido? Cuando no hay comunicación dentro de los tres poderes de gobierno, sucede un Estado fallido, ¿verdad? Como lo que probablemente podría estar pasando ahora en Guatemala, ¿verdad? Vemos que los diputados ni el Congreso se llevan, no tienen ningún acuerdo con el presidente mucho menos con ninguno de los diputados. Entonces, realmente eso es un estado fallido, ¿verdad? Porque no hay una organización como tal. Eh, este, perdón, un mal presupuesto general de la nación, ¿verdad? Eso también. Recuérdense que el presupuesto es el cálculo, ¿verdad? El cálculo a priori de lo que se va a invertir, de todo lo que se va a gastar dentro de un periodo de un año, ¿sí? Entonces, un mal presupuesto pues también nos va a generar problemas sociales. Una mala recaudación de impuestos, ¿verdad? Por ejemplo, muchas personas evaden impuestos al no pedir factura o no brindar facturas en sus compras, ¿verdad? Recordemos que si nosotros fuéramos legales, realmente, como les digo, muchas veces no sucede así, pero si todas las personas fueran legales, eh, desde un chicle, una bolsa, una hoja de papel que usted compre en una librería, un lápiz, cualquier cosa, a nosotros nos deberían de dar una factura, ¿verdad? ¿Para qué? Para que precisamente nosotros podamos garantizar que estamos pagando el impuesto, ¿verdad? En ese caso, pues sería el IVA, es que es uno de los impuestos, o es el principal impuesto que genera una recaudación en Guatemala. También no tomar en cuenta la opinión pública genera problemas sociales y la falta de valores, como ya decíamos. Si ustedes se dan cuenta, realmente los problemas sociales en Guatemala son multicausales, como ya les decía. Sin embargo, pues hay algunas causas que tienen mucho más peso que otras, ¿verdad? Veamos esta imagen. Esta imagen es una imagen que hemos visto todos, creo yo, en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Hemos visto en nuestras sociedades que sucede esto. eh, Lastimosamente se agrede, se atenta contra la vida de otro individuo y eso es un problema social definitivamente, ¿verdad? Entonces, vivimos muchas veces ante una cultura de violencia. Nos dice, la cultura de violencia es la manifestación de una conducta agresiva hacia el ser humano, la sociedad o la naturaleza. No siempre implica una acción, se puede presentar en una omisión como no responder a un saludo, ¿verdad? Por ejemplo, a veces uno puede muy cordialmente saludar a todas las personas. ¿Y qué sucede? A veces las personas ni siquiera les devuelven los saludos a uno, ¿verdad? Entonces, desde ese momento nosotros estamos creando algún tipo de resentimiento, algún tipo de malestar, de enojo, ¿verdad? Y ya se va creando una cultura de violencia. Entonces, ¿qué ocasiona esta cultura de violencia? De violencia no ocasiona solamente daños físicos, sino que también daños psicológicos y morales, ¿verdad? Me parecen bastante interesantes esas dos imágenes que les coloco yo ahí. Porque díganme ustedes, ¿cuántas veces no hemos visto esta imagen en nuestra sociedad, verdad? Vemos que las mamás, los papás les compran un juguete a los niños y el juguete muy probablemente es una pistola, es un cuchillo, es algo que incita a la cultura de violencia, ¿verdad? Entonces, realmente, como les digo, si nosotros estimulamos esta cultura de violencia, es un ciclo que se va a perpetuar toda la vida. Y aunado a esto, junto a esto, tenemos todos los problemas que veíamos anteriormente, la falta de valores, familias desintegradas, la corrupción, etcétera, ¿verdad?
Entonces, todo esto va estimulando mucho más la cultura de violencia. ¿Y en qué se convierte esto muchas veces? Pues en maltrato familiar, ¿verdad? Es otra situación en la cual pues yo creo que todos hemos estado en contacto, ya sea directo o indirecto, hemos escuchado de alguna persona que sufre maltrato familiar, o hemos visto en algunos casos personas que padecen de esta situación, ¿verdad? Entonces, como les digo, creo que es algo en lo cual todos hemos estado en contacto en más de alguna ocasión en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, realmente la cultura de violencia es una problemática social que debemos de atender sí o sí, ¿verdad? Ojo con esto, los tipos de violencia, esto me interesa bastante que ustedes lo manejen bien. Puede ser directa, puede ser estructural o cultural. Cuando hablamos de violencia, obviamente, desde un principio, desde un inicio, nosotros lo asociamos a los golpes, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de violencia directa, es la más conocida cuando una persona agrede o abusa de otra física o emocionalmente, ¿verdad? Físicamente, pues, que lo pueda golpear, emocionalmente, que le diga algunas cuestiones que van a ser ofensivas para el individuo, ¿verdad? Y que estén generando violencia directa. Estructural. Nos dice cuando no hay una persona responsable del acto de violencia, por ejemplo, en la explotación de algunas personas o un grupo se beneficia, ¿verdad? Por ejemplo, algunos trabajos pues generan este tipo de violencia estructural porque explotan a los trabajadores, ¿verdad? Explotan a las personas, explotan al empleado, entonces esto también es catalogado como violencia. Y la cultural nos dice cuando un aspecto de la cultura, como la religión, la ciencia, la educación u otro, pretende justificar la violencia contra otros. Les voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Cuántas veces nosotros en Guatemala no hemos escuchado de la famosa ley ISIL, por ejemplo, ¿verdad? O del castigo que realizan algunas comunidades de la cultura maya. Sí, en Guatemala, pues, ya esas van a ser algunas de las características que nosotros vamos a ver. Tenemos algunas culturas, como la cultura xinca, la maya, la garífuna y la cultura ladina. Entonces, en el caso de la cultura maya, muchas veces ellos buscan, ¿cuál sería la palabra? Hacer justicia por su propia cuenta, ¿verdad? Y lastimosamente, como bien lo vemos acá, nos dice el tipo de violencia cultural se basa en un aspecto de la cultura y con eso tratan de justificar su violencia, ¿verdad? Con esto tratan de justificar el hecho de que una persona sea azotada, sea quemada, sea dañada físicamente, ¿verdad? Sin embargo, pues también es un tipo de cultura de violencia. ¿Por qué? Porque no hay un proceso en el cual se pueda dar un castigo justo, el cual sea objetivo, el cual sea razonado, ¿verdad? Entonces también genera otro tipo de cultura de violencia, en este caso, violencia cultural. Otra de las problemáticas grandes que tenemos dentro de nuestra cultura es el analfabetismo, ¿verdad? Y el analfabetismo, recordemos que se define como la falta del conocimiento del alfabeto, o sea, de las letras, lo que significa que el individuo no puede leer ni escribir, ¿sí? Una persona analfabeta no sabe ni leer ni escribir, pero si una persona sabe leer y escribir, pero y sin embargo así no concluyó sus estudios, no fue a la primaria, no fue al diversificado, pero sabe leer y escribir, esa persona ya no es alfabeta. Con que sepa leer y escribir, esa persona ya no es alfabeta. Entonces, ojo con este dato bastante interesante. No estamos hablando de las personas que van a la escuela, que van al colegio, que van al instituto. Estamos hablando solamente de personas que sepan leer y escribir. Nos dice, según el Comité Nacional de Alfabetización, Guatemala tiene un índice de analfabetismo de 18.5%. Eso quiere decir que 2.3 millones de guatemaltecos no saben ni leer ni escribir. Este era un dato del año 2019. Entonces veamos que es un dato pues bastante cercano del 2019 al 2021. Realmente este valor no pudo haber cambiado mucho, ¿verdad? Entonces, un dato por el cual pues considero yo es bastante preocupante que 2.3 millones de guatemaltecos no sepan leer y escribir, ¿verdad? Entonces, recordemos, si no sabemos leer y escribir, pues no podemos cultivarnos, no podemos adquirir nuevo conocimiento, ¿verdad? Entonces, es una situación bien, bien importante que debería atender nuestro gobierno. La desnutrición, otro de los problemas grandes de nuestras comunidades, especialmente en las áreas rurales, ¿verdad? ¿Qué es la desnutrición? Pues, según vemos en esta gráfica,
¿Cuál es? Según vemos en esta diapositiva, pues la desnutrición es la pérdida de las reservas o la debilitación de un organismo por recibir poca o mala alimentación. ¿Sí? Entonces, veamos ahí esas imágenes, cuántas veces no hemos visto esto, ¿verdad? Incluso dentro de nuestras comunidades. No necesitamos irnos al interior del país, no necesitamos ir a Chimaltenango, a Jutiapa, Jalapa, a cualquier otro lugar, a Cobán, Alta Verapaz, Baja Verapaz. No necesitamos ir a otro lado. ¿Por qué? Porque realmente son situaciones que las hemos visto incluso dentro de nuestra cultura, ¿verdad? Tenemos niños que se les cae el pelo, con algunas enfermedades de la piel, obviamente muy delgados, ¿verdad? Eh, etcétera, que lloran sin ninguna razón aparente. Entonces, todo esto puede ser, eh, ¿cómo le diría yo? Puede ser consecuente de la desnutrición, ¿verdad? 50 millones de personas mueren al año por desnutrición, ¿verdad? Eso es en el mundo, ¿verdad? No en Guatemala, porque en Guatemala apenas llegamos a 18 millones de personas, pero esta característica de 50 millones de personas que mueran al año por desnutrición. Jóvenes, por favor, apaguen sus micrófonos, por favor. Gracias. Gracias. Entonces, como decíamos, 50, que el hecho de que 50 millones de personas mueran al año por desnutrición en el mundo, realmente, pues, es una situación bien especial y sobre todo de ponerle mucho énfasis y atención. Ojo con este dato, el aumento de la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años es particularmente alarmante en Guatemala. En la población escolar se encuentra porcentajes más altos en niños y niñas de origen indígena y en aquellos que habitan en las áreas rurales. Entonces, es especialmente importante poner atención en la nutrición de los niños menores de 5 años, independientemente si son niños y niñas, pero especialmente menores de 5 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no se garantiza una nutrición adecuada en esos primeros 5 años de vida, muy probablemente este niño pues va a tener una vida con muchas deficiencias, ¿sí? No se va a poder desarrollar adecuadamente en el futuro. Entonces, otra problemática bien interesante y bien importante que necesitamos ponerle atención. Pobreza y desempleo, ¿verdad? Pobreza y desempleo. Ojo con esto. Aquí hay dos conceptos que me interesa que ustedes sepan. La pobreza extrema y la no extrema, ¿sí? Pero definitivamente veamos estas imágenes y creo que es algo que hemos visto en nuestra sociedad, especialmente ahora con la situación de pandemia, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos visto a personas desempleadas pidiendo trabajo en un semáforo, pidiendo trabajo en las calles, pidiendo víveres en algún lugar, ¿verdad? En algún supermercado, solicitando víveres a algunas personas que están comprando, por ejemplo, casas que tienen su bandera blanca, ¿verdad? Solicitando víveres, solicitando ayuda, etcétera. Pues realmente vemos que hoy en día la situación de pobreza y desempleo con la situación de pandemia, pues se ha agudizado mucho más, se ha aumentado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Pues es la escasez o carencia de lo necesario para vivir. Estamos hablando de la pobreza, ¿verdad? La escasez o carencia de lo necesario para vivir. Eh, Dentro de esta situación, pues tenemos que definir dos conceptos bien importantes. Como ya decíamos, lo que es la pobreza no extrema y la pobreza extrema. Veamos en primer lugar la pobreza extrema. Es aquella en la cual una familia de 3 a 4 personas tienen que vivir con menos de $1 al día. ¿Alguien sabe cuánto está el cambio de $1 a quetzales ahorita? Para que tengamos una idea. O más o menos, ¿cuánto Ocho consideran? cincuenta profe. Va, 8.50, gracias, Brian. Muy bien. Entonces, 8.50, imagínense, 8.50 quetzales al día para una familia de 3 a 4 personas. Una familia que vive con menos de $1 se le cataloga con pobreza extrema, ¿sí? Mientras que la pobreza no extrema es aquella que afecta a personas que usan todo su ingreso única y exclusivamente para alimentación, ¿verdad? Si todo lo que yo gano lo uso para la alimentación, ya ni siquiera para pagar la luz, ni para pagar teléfono, ni para, no sé, para darse un pequeño gusto, eso ya no se cataloga como pobreza, como pobreza. Pero la pobreza no extrema es aquella en que un individuo todo lo que gana en el día lo va a usar única y exclusivamente para alimentarse, ¿sí? Obviamente que no sea menos de $1, ¿verdad? Porque si no ya entra dentro de la categoría de pobreza extrema, ¿sí? Y ojo con esto, Guatemala registra, esto era un dato del año 2019 también,
Guatemala registra 59.3% de habitantes en pobreza y pobreza extrema. O sea, estamos hablando casi 10 millones de habitantes, más de la mitad de nuestra sociedad guatemalteca vive en pobreza, sin catalogarla como pobreza extrema o no extrema, ¿verdad? Entonces, eh, es un dato bien importante y como les digo, es otra de las problemáticas sociales que tenemos que ser conscientes nosotros, especialmente ustedes que ya están por graduarse. Al momento de ustedes graduarse deben estar completamente conscientes de todo esto que hemos hablado. La cultura de violencia, analfabetización, pobreza y desempleo, ¿verdad? Son problemas sociales que todo el tiempo vamos a tener y sobre todo, pues, debemos de hacer nosotros el cambio para que nuestra sociedad vaya a cambiar, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, la atención en salud, ¿verdad? Obviamente creo que todos hemos visto hoy en día estas imágenes, especialmente hoy en día con la situación de pandemia. Definitivamente la atención en salud, la deficiencia de insumos, la falta de atención en hospitales, ¿verdad? Eso es otra de la problemática social que debemos de ser conscientes, ¿verdad? Aquí pues, realmente no hay muchas vueltas que dar. Sin embargo, pues esto sí es bien importante. Como les digo, especialmente para ustedes que ya están próximos a graduarse, que sepamos realmente cuál es la diferencia entre la tolerancia y la intolerancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que somos conscientes de estos problemas de nuestra sociedad, somos conscientes de la pobreza, del desempleo, somos conscientes de la nutrición, de la falta de atención, pero sin embargo, aún así, no hacemos nada por cambiar esa situación, ¿verdad? Entonces, va a depender de nosotros con qué filtro queremos ver nosotros nuestra realidad, si como el del lado izquierdo o como el del lado derecho, si vamos a atender las situaciones de nuestra sociedad o simplemente nos vamos a burlar, nos vamos a hacer los locos, vamos a permitir que este ciclo se siga perpetuando, ¿verdad? Entonces, esa es la reflexión del día de hoy con la primera parte de nuestra clase. No sé si alguien tiene alguna duda hasta este momento. No, profe. Va, perfecto. Entonces, vamos a pasar a la segunda parte de nuestra clase. Como ya les decía, la primera clase era en base a problemáticas sociales y la segunda parte es en base a características de nuestra sociedad. ¿Sí? Entonces, solamente que cargue esta presentación, por favor. Dame un segundo. Vamos a ver. Bueno, aquí está la clase número 4, por favor. Bueno, y esta clase se llama Hacia una nueva sociedad, ¿verdad? Obviamente cuando nosotros seamos conscientes de las problemáticas que hablábamos previamente, pues vamos a poder encaminarnos a tener una nueva sociedad, ¿verdad? Podemos gestionar, podemos apoyar a nuestros compatriotas. Si nosotros llegamos a ocupar un cargo público, pues obviamente no ser corruptos, no hacer una malversación de fondos, ¿verdad? No estimular la violencia. Como ya decíamos, violencia no solo hay de un tipo, si ustedes se dan cuenta, hay violencia directa, estructural y cultural, ¿verdad? Entonces, eh, pues no estimular ningún tipo de violencia, ¿verdad? Especialmente la violencia estructural cuando uno ocupa un cargo público. Entonces, si nosotros somos conscientes de esto, vamos a poder llegar a tener una nueva sociedad, ¿verdad? Antes de catalogar o de entrar a una nueva sociedad, pues debemos de ser conscientes de características de nuestra sociedad guatemalteca, ¿verdad? Ojo con esto, por favor. Datos bien interesantes, datos que ustedes deben de saber para la vida, no solamente para ganar el curso, como les he dicho en otras ocasiones. Características de nuestra sociedad guatemalteca, pues sabemos que es diversa, ¿verdad? Hay una gran diversidad, tanto cultural como etnia y lingüística. También tenemos una gran diversidad folclórica, cultural, gastronómica, ¿verdad? Realmente Guatemala pues, es un país muy rico y diverso dentro de sus características. Esta imagen me gusta bastante porque esta foto engloba los cuatro tipos de culturas que nosotros tenemos en Guatemala. La cultura ladina, la cultura xinca, la cultura maya y la cultura garífuna, ¿sí? Si yo les pregunto en su examen cuántas culturas hay en Guatemala, ustedes deben de saber de antemano que son cuatro culturas. ¿Estamos?
Sin embargo, dentro de la cultura maya, esta cultura se divide dentro de etnias. La cultura maya desde tiempos de la conquista fue dividida en diferentes etnias y cada una de estas etnias pues adquirió una forma de vestimenta porque era la forma en la cual pues los españoles podían distinguir de dónde provenía cada uno de los individuos que estaban observando. Entonces, de ahí es de donde surgen los diferentes trajes típicos que hasta el día de hoy, pues se mantienen dentro de nuestra cultura y dentro de las etnias de la cultura maya específicamente. Como ya decíamos, pues la cultura maya, pues tiene 22 etnias, ¿sí? Dentro de ella está la quechí, el cachiquel, el mam, el popmam, etcétera, 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 ¿verdad? Las 22 etnias que tenemos en Guatemala. Ya vamos a ver un mapa bastante interesante para que ustedes vean cómo están distribuidas. Pues como ya decíamos, cuatro culturas, 25 etnias, ¿verdad? 25 etnias porque como ya decíamos, pues también dentro de las etnias se dividen, en el caso de la cultura maya tiene 22 etnias, aparte pues obviamente lo que habíamos dicho, la cultura ladina, que también se le puede catalogar como la etnia ladina, la garífuna y la xinca, ¿sí? La xinca tiene una característica bien especial. La cultura xinca ya solamente se encuentra en algunas pocas regiones de nuestro país. La cultura xinca sobre todo es del área de Santa Rosa, del área de Jalapa, del área de Jutiapa. En estas áreas se encontraba mucho la cultura xinca. Y la cultura xinca pues no tiene una forma de vestimenta como la de la cultura maya. Era una forma un poco más, ¿cómo les podría decir yo? Un poco más tropical. Y es precisamente el atuendo que tiene la señora de la esquina superior derecha. Si ustedes ven a la señora, pues tiene como un tocado en su cabeza, algunos collares. En el caso de la mujer, utilizaba una vestimenta blanca, de falda larga, por ejemplo. Entonces, como les digo, es una forma de vestir muy distinta a la de la cultura maya, ¿verdad? La cultura ladina, pues que realmente no tiene una forma de vestimenta como tal, y la cultura garífuna, pues que es obviamente una cultura afrodescendiente, que ya en próximas clases vamos a ver de dónde proviene esta cultura garífuna que habita nuestras tierras guatemaltecas. Pero es una cultura obviamente afrodescendiente que también tiene sus propias características de cultura, su propio lenguaje, por ejemplo, tienes, en fin, otras cuestiones particulares de su cultura, ¿verdad? Y de su etnia. Cada una de las etnias que nosotros hemos hablado hasta este momento tiene su lenguaje, tiene su idioma, mejor dicho, perdón. Ya no se cataloga como lengua, todos son idiomas, ¿estamos? Entonces, cada una de las etnias mayas tiene su propio idioma. Al igual que la cultura ladina tiene su idioma, pues también cada una de las etnias mayas tiene su propio idioma, al igual que la cultura garífuna, al igual que la cultura china. ¿Estamos? Entonces, eh, números bien importantes. Culturas, 4, etnias, 25. De estas 25, 22 son mayas y idiomas, pues cultura lingüística, tenemos 25 idiomas. Hasta años Entiendo. recientes se reconoce esta cualidad, ¿verdad? No ha cambiado hasta el momento. No sé si alguien quería decir algo. Yo escuché que alguien activó su micrófono. Yo, Dígame, Brian. eh, hace poco a mí me contaron que ya algunas de las lenguas ya casi están casi extintas. Sí, exactamente. Fíjese que lastimosamente, bueno, no sé si ustedes llevan curso de cultura maya, ¿no? Llevábamos, profe. Llevaron. Ya no. Bueno, no sé si cuando ustedes vieron el curso de cultura maya, vieron el mapa de cómo es que se van originando los idiomas. Y si ustedes se recuerdan, todos los idiomas mayas provienen de un maya original que se le llamaba el protomaya. No sé si ustedes lo vieron en su momento. Pero, como les digo, todos provienen de un solo idioma que se llama el protomaya. A partir de ese primer idioma maya se fueron dividiendo por regiones, cada una de las regiones fue, pues tomando características de su región, ¿verdad? Fueron haciendo idiomas en particular. Y originalmente no eran solo 22 sino que llegaron a ser 29. ¿Qué es lo que ha pasado? Que a través de la historia, pues algunas comunidades han ido desapareciendo, ya sea por cuestiones de la naturaleza o por cuestiones de la violencia, ¿verdad? Porque siempre ha existido violencia dentro de nuestras culturas y dentro de todas las culturas ha existido violencia. Entonces algunas comunidades fueron desaparecidas, como les digo, ya sea por cuestiones de la naturaleza o por cuestiones de violencia o por otras índoles, han ido desapareciendo y así va sucediendo. Incluso hay comunidades aquí
en Guatemala muy, muy pequeñas que tienen su propio idioma, ¿verdad? Entonces, como les digo, es una etnia de la cultura maya que puede ser muy diezmada, puede ser muy pequeña, sin embargo, ellos pues hacen el esfuerzo por conservar sus características, ¿verdad? Y dentro de esto, pues conservar su idioma. Pero sí es un buen dato y bastante interesante que nos dice Brian, ¿verdad? Algunas han ido desapareciendo y esperemos que no sigan desapareciendo, ¿verdad? Porque forma parte de nuestra riqueza multicultural, ¿verdad? Bueno, la realidad de la diversidad de Guatemala, ¿verdad? Como ya les decía, Guatemala es una comunidad muy diversa. Guatemala es multicultural, por lo que ya decíamos, ¿verdad? Cuatro culturas. Es plurilingüe porque tiene 25 idiomas y multiétnica porque también tenemos 25 etnias, ¿verdad? No existe una línea divisoria definida entre las cuatro culturas, ¿verdad? No existe, solo en tal departamento van a existir Xinca, solo en tal departamento garífunas, solo en tales departamentos mayas, solo en tales departamentos ladinos, no, ¿verdad? No existe una línea divisoria. Por eso es que es importante, ojo con esto, por favor, con esto quiero que pongamos bastante atención con lo que les voy a decir, porque yo no vengo aquí a convencerlos a ustedes, no vengo a lavarles el cerebro, no vengo a nada, simplemente vengo a hacerles conciencia y en base a lo que nosotros hemos hablado también en nuestro curso de filosofía, cuando hablábamos de la parte de la ética, que nosotros apliquemos esto, nos dice, es muy importante cultivar, número uno, el diálogo, la comprensión y el respeto por las diferencias como valores necesarios para la convivencia en paz. ¿Qué sucede? Muchas veces nos burlamos de algunas personas que pueden tener algún tipo de práctica religiosa, cultural, política, social, de cualquier tipo. Y ustedes se dan cuenta, incluso dentro de nosotros mismos a veces nos criticamos, ¿verdad? Entonces, eh, es muy importante para realmente cambiar las características de nuestra cultura. Es especialmente importante cultivar el diálogo, la comprensión y el respeto. Por eso se los dejo ahí bien resaltados, ¿verdad? Son necesarios para realmente tener una convivencia en paz, ¿verdad? No discriminar, eso es bien importante. Sucede muchas veces, y yo me imagino que incluso ustedes mismos lo han visto en internet a veces, que videos en los cuales a veces discriminan a una persona por la forma de vestir, por la forma del hablar, por el tono de la piel, por su estatura, por su complejidad física, por cómo está vestida, por cómo está peinado, pero realmente eh, es bien importante no discriminar a nadie, ¿verdad? Lastimosamente A mí me existe pasó eso. le pasó, ya vio, imagínese. Entonces, sí, creo que a todos en algún momento nos podría llegar a pasar esto, ¿verdad? Independientemente de por cuál sea la razón. Incluso otra situación bien importante por la cual discriminamos a veces, por la religión, ¿sí? No sé si les ha pasado, pero algunas personas algunas veces las discriminan que porque es de esta religión en particular, pero yo no convivo con esa religión, no, entonces no puede, yo no, no le voy a hablar, o ya lo discrimino, o ya lo hago de menos, o ya ni siquiera busco tener algún tipo de conversación con esa persona, no, no pasa nada, ¿verdad? Simplemente yo soy de una creencia, la otra persona es de otra creencia, no la compartimos, pero respeto sus creencias, ¿verdad? Punto. Y eso no tiene por qué ser problema para tener una buena comunicación social, ¿verdad? O para tener una buena relación social. ¿Estamos? Otra palabra bien importante que quiero que tengan bien clara y que se la lleven para la vida, no solamente para el curso, es ¿qué es cosmovisión? ¿Por qué? Muchas veces se habla dentro de nuestra cultura acerca de la cosmovisión, especialmente la cosmovisión maya, que es de las más famosas. ¿Y qué es la cosmovisión? La cosmovisión es única y exclusivamente la forma en cómo cada cultura interpreta la vida y todo lo que lo rodea. Por ejemplo, para la cultura maya antes, incluso para algunas etnias dentro de nuestro país, todavía sigue siendo de esta manera. Recordemos que la cultura maya en sus inicios era una cultura politeísta, se le llama cuando creen en varios dioses, ¿verdad? Eso es ser politeísta. Entonces la cultura maya algunas veces la enfermedad la adjudicaba a un castigo divino, a un castigo de los dioses, ¿verdad? Que le dio tal enfermedad, porque probablemente hizo tal cosa. Que le dio tal cosa, pues probablemente estaba haciendo esto, ¿verdad? Entonces así sucesivamente. Eso es cosmovisión.
la forma en cómo cada cultura interpreta la vida y lo que le rodea, ¿verdad? Para ellos interpretaban la enfermedad como un castigo, ¿verdad? Entonces era parte de su cosmovisión. Ellos interpretaban un eclipse solar como una amenaza de los dioses, por ejemplo, o algo relacionado a sus dioses. Exactamente no sé cómo lo interpretaban, pero sí sé que lo interpretaban como algo de los dioses, ¿verdad? Pero no eran conscientes, tal vez, de la posición de los planetas, tal vez, y que era por eso que sucedía, ¿verdad? Entonces, eh, pero lo que quiero que quede bien claro que la cosmovisión es precisamente eso, la forma en cómo cada cultura interpreta la vida y todo aquello que le rodea. ¿Estamos? Profe, Dígame, un pequeño comentario dígame. que he visto en películas, ¿verdad? Así que de Ujú. los mayas, ¿verdad? Sí, Este, que cuando pasaba eso, hacían sacrificios para calmar a los dioses, supuestamente, exactamente, sí, exactamente, y cada día hacían un sacrificio porque ellos pensaban que si no lo hacían, el sol no iba a salir. exacto, sí. ¿Se recuerda la cultura, la película que hablábamos la vez pasada, Apocalipto? No sé si alguien tuvo la oportunidad de verla. Precisamente en esa película pasa eso, ¿verdad? Entonces, si alguien la tiene tiempo y la puede ver, pues los invito a que la vean. Apocalipto se llama la película, es bastante interesante y pues no solamente van a ver una película, sino que van a adquirir cultura nuestra. Entonces, eh, muy recomendada. Veamos este mapa lingüístico, ¿verdad? Si nosotros nos damos cuenta, tenemos aquí en el lado izquierdo, tenemos la representación gráfica de en qué lugares se habla cada uno de los idiomas en Guatemala, ¿verdad? Vemos ahí cada uno de los idiomas de la cultura maya, algunos, por ejemplo, el idioma quiché es el que tiene más área en el cual se habla, pero veamos, hay algunos otros que realmente es muy, muy pequeña el área en el cual se está hablando ese idioma ya, ¿verdad? Si ustedes alcanzan a ver el Xinca, pues precisamente como hablábamos del Xinca, es de las áreas de Escuintla, Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa, son las áreas en las cuales se encuentra la cultura Xinca, y la garífuna, pues obviamente del departamento de Izabal, ¿verdad? Especialmente de algunas regiones muy específicas del departamento de Izabal, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos vencer esta inequidad y discriminación. Cuando hablamos que algo es, cuando decimos de la inequidad, es algo que no es justo para todos, ¿verdad? Necesitamos conocer y aceptar la realidad de la inequidad, o sea, de la falta de igualdad y discriminación. Eso es el primer paso, ¿verdad? Es el primer paso para que nosotros podamos llegar a tener una nueva sociedad. Por parte del gobierno, pues es importante erradicar la brecha entre ricos y pobres, ¿verdad? No vamos a hablar tanto en detalle, pero lastimosamente Guatemala ha pasado por muchas situaciones las cuales no le han permitido realizar esto, ¿verdad? Hubo gobiernos que sí buscaron hacer esto, como el último que fue el de Jacobo Arbenz Guzmán, pero lastimosamente influenciaron otras situaciones que no permitieron esto, ¿verdad? Ya ni siquiera vamos a entrar en detalle en esto porque realmente es bastante triste. El Estado debe respetar los tratados y acuerdos internacionales, eso es bien importante también. Guatemala, si no respeta los tratados internacionales y si no respeta los derechos humanos, no recibe ayuda internacional. Que los partidos políticos no usen a los pobres y excluidos a su interés. Eso es bien importante. ¿Cuántas veces no hemos visto que les ofrecen que esto y que lo otro y que les van a hacer esto y les van a arreglar esto y etcétera, etcétera, solo para comprar sus votos? Y sin embargo, solamente usan a la población, ¿verdad? Nos usan a todos, eh, a veces diciendo cosas que nosotros estamos buscando que os digan, ¿verdad? Pero lastimosamente no lo hacen. Entonces, precisamente que no usen a la sociedad y exclusivos y a su interés, ¿verdad? Y principalmente, pues la educación. Ya decíamos, 10 millones de guatemaltecos aproximadamente al año 2019 vivían o viven con analfabetismo, entonces más de nuestra mitad. Eh, entonces decíamos la educación, implementar procesos de aprendizaje multilingüe y de intercambio cultural, eso es bien importante, ¿verdad? Sobre todo ser conscientes de la variedad cultural y étnica que nosotros tenemos dentro de nuestro país, ¿verdad? Eso es bien importante para llegar a una nueva cultura. Ojo con esto, no es necesario coordinar grandes proyectos ni fundar organizaciones no gubernamentales para fomentar actitudes positivas en nuestras comunidades. Es más efectivo promover la tolerancia y la inclusión desde la vida diaria para que se convierta en una realidad
que se experimente constantemente en todos los ámbitos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues tolerar, ¿verdad? Tolerar, incluir a personas dentro de nuestra sociedad. Muchas veces marginamos a alguien porque se viste de esta manera, porque pertenece a esta cultura, porque habla tal idioma, porque tiene este tono de piel, porque practica esta religión, los excluimos, ¿verdad? Entonces, no debe de ser así, tenemos que incluir a todos dentro de la sociedad. ¿Qué es una cultura de paz? Bueno, a eso es a lo que queremos llegar, ¿verdad? Definitivamente es una cultura que va a tener valores, actitudes, formas de vida y comportamiento donde prevalece la dignidad de la persona. La resolución de conflictos se da mediante el diálogo y la negociación. Es una obligación de todos poder fomentar esta cultura de paz, definitivamente. También se va a caracterizar por el desarrollo, el respeto por los derechos humanos, la paz, la seguridad internacional. Favorece la participación democrática, eso es bien importante. Recuérdense, la democracia. La democracia es que todos somos parte del proceso de elección, ¿verdad? Todos podemos emitir nuestro voto, todos podemos decir lo que nos parece bien y lo que no nos parece bien, ¿verdad? El libre acceso a la información y al conocimiento, eso es bien importante, ¿verdad? Todos tenemos la libertad de poder estudiar lo que nosotros queremos, de poder informarnos acerca de la información que cada uno de nosotros queremos. Todos somos libres de alguna manera, pues de hacer lo que queremos, sin embargo, pues hay que hacerlo con responsabilidad, ¿verdad? ¿Cómo construimos una cultura de paz? Se refiere a la búsqueda de un estado en el que la ciudadanía goce de libertad y justicia. La paz no es un destino, sino es un camino, ¿verdad? Y no es solo la ausencia de la guerra, sino también el rechazo de toda forma de violencia, ¿verdad? Como les decía, desde aquellos niños que juegan con pistolas, desde ahí tenemos que cambiar nosotros esa forma de pensar y decir, pues, ¿qué realmente, qué va a ser bueno para este niño? ¿Que yo le incite a una cultura de violencia o que yo mejor le compre un juguete que tal vez vaya a ser educativo o tal vez no tiene que ser educativo al 100%, pero simplemente con erradicar esa cultura de violencia ya estamos haciendo el cambio, ¿verdad? Según la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, la cultura de paz está ligada a la eliminación de, ojo con esto, la eliminación del racismo, la discriminación y la intolerancia, ¿sí? Así como el desarrollo de una sociedad que vaya a ser solidaria, participativa y que tenga respeto mutuo. Esto es bien importante que ustedes lo sepan. ¿Qué es lo que busca eliminar la ONU en toda cultura de paz? El racismo, la discriminación y la intolerancia. ¿Vamos? Y ya para terminar, pues definitivamente la educación es lo más importante para que una sociedad se pueda desarrollar. Es por eso que todo gobierno, este debería de ser su objetivo principal, estimular la educación, estimular nuevas vías de desarrollo, apoyar la educación. Definitivamente un pueblo que lee progresa, mientras que uno que no lo hace, pues definitivamente no va a progresar, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, importante erradicar el analfabetismo como parte de los gobiernos y como parte de nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues ya decíamos, ser más incluyentes, ser más solidarios, ser más equitativos, ser más tolerantes, ¿verdad? Sobre todo ser conscientes de esta característica de multietnicidad, multiculturalidad que tiene nuestra sociedad. ¿Estamos? ¿Dudas, comentarios, algo que quieran agregar?